Hello. No, not the recording. The bottom. Just press. Take this. Hello, hello. Hola, hola. Muy bien, gracias nuevamente por estar aquí. Tenemos a los presentadores aquí en el escenario. Tenemos a Francisco González Pulido de Chicago, Dimitri Shefakitsa de Belize, Georgia, Philip Yuan de Shanghái. Todas estas presentaciones son muy futurísticas, están muy concentradas en el uso de la tecnología. Y quiero preguntarles, después de sus presentaciones no hubo tiempo para hacer preguntas, entonces ahora tenemos la posibilidad de interactuar un poco y hablar de sus trabajos. Si pudieras hablar de las inspiraciones, ¿de dónde encontrás la inspiración? ¿Dónde buscas? Por ejemplo, Philip, sé que seguís mucho la tecnología y que colaborás con las máquinas y que buscas la manera de usar menos materiales y cómo aprovechar los sistemas estructurales. Pero, ¿de dónde proviene la inspiración? ¿Realmente proviene de lo que estás haciendo inmediatamente o buscas otras direcciones? En la arquitectura, la inspiración puede venir de tantos diferentes lugares. Por ejemplo, en las ciudades invisibles de Calvino, Marco Polo visita una de las ciudades y ve cómo están construidas y no entiende qué los guía, de dónde sacan las ideas. Están siguiendo el plano, pero no hay plano. Entonces están construyendo y a él le da mucha curiosidad. Entonces les pregunta si quieren entender qué siguen. Y entonces le dicen que tengan que ir a la noche. Y cuando va a la noche ve que la gente está construyendo, pero tampoco ve el plano. Y sigue teniendo curiosidad. Entonces vuelve a preguntar de dónde provienen sus ideas. Y una persona le señala el cielo y le dice, ese es nuestro plano. Les quiero preguntar, ¿dónde buscan sus inspiraciones? Bien. No voy a ir tan lejos para hablar de la inspiración. En mi caso, hoy, cuando oímos tantas presentaciones, esto ya fue inspirador. Esto ha sido una gran fuente de inspiración porque las diferentes culturas, las diferentes personalidades comparten sus experiencias y esto es una gran fuente de inspiración. Algunas culturas aportan más aspectos técnicos, otras culturas tienen un abordaje más poético. Y esto es muy importante, lograr esa combinación. Esto ya está combinado y fusionado en nuestra conciencia. Cuando volvamos a casa vamos a ser personas diferentes. Vamos a tener otra mentalidad. Estos días como estos, son muy importantes para eso, porque aprendemos muchísimo. Estas presentaciones, por supuesto, han sido ese tipo de inspiración. Philip, es una pregunta muy típica. Se ha debatido mucho estos últimos 10 años sobre ese tema. Y es importante, todos los seres humanos son únicos. Para ser arquitecto se necesita tener ciertas habilidades de mucho talento. Aunque entrenamos a muchos arquitectos, los mejores arquitectos son muy especiales. Vemos cierta exclusividad donde tienen una forma especial de
de aprender y de expresarse. Vemos que hay planos, hay cortes, hay fachadas y también hay un aspecto mágico en las perspectivas, las uniones, cuando las manos y los cerebros colaboran entre sí, se genera una conciencia de lo que ya se ha visto antes y las posibles capacidades que están en nuestras mentes. Esto es influenciado por la cultura, por la familia, por los amigos, la capacitación que cada uno ha tenido. Es un mundo centrado en el ser humano. Eso es el modernismo. Cuando hablamos del posmodernismo, estamos hablando de una forma que está en lo superficial. ¿Qué viene después del modernismo? Es muy importante pensar en esto. No se trata solo de un trabajo centrado en los humanos. También es importante el aspecto no humano, que incluye diferentes herramientas. Como yo soy profesor y enseño en la universidad a grandes cantidades de alumnos, mis alumnos tienen que enfocarse en diferentes desarrollos. Y año tras año tratamos de encontrar estas conexiones de diferentes herramientas que van a ser unas habilidades muy fuertes que van a lograr un equilibrio y competir con los seres humanos. Por ejemplo, en el estudio, para diseñar una silla, tengo alumnos que antes de la implementación de la inteligencia artificial pasaban casi un semestre diseñando y fabricando de manera muy lenta. Y eso no es muy bueno en realidad. Después de desarrollar nuestra plataforma de inteligencia artificial, con el entrenamiento que le dimos y todas las uniones que le enseñamos y toda la materialidad que puede dividirse en la cultura, en las épocas, los 30, los 60. Si le entrenamos estos diferentes conjuntos de datos, podemos ayudar a los alumnos a que en 3 semanas diseñen algo excelente de su imaginación. Creo que no lo creíamos, pero invitamos a muchos profesores a que actúen como jurados y todos les parece que es increíble lo que se puede lograr. Este tipo de cosas. Pero después, ¿cómo se fabrica? Bueno, ese es un problema. Es por eso que mi equipo ya sigue integrando el diseño de la inteligencia artificial con la tectónica. Hubo un debate sobre esta cuestión de la inteligencia artificial porque es un tema muy importante en este momento. Así que está viniendo algo nuevo que no es el modernismo. Acaba de llegar Wenka al debate. La pregunta, si no la escuchaste, es ¿de dónde obtenés la inspiración? ¿Qué dijeron ustedes antes? Bueno, qué pregunta o qué tema tan importante. Todo lo que él dijo, claro, con razón dijo una respuesta tan buena. Bueno, a veces sorprendo a la gente diciendo que típicamente mi inspiración viene de leer textos de filósofos. Para mí esto es algo muy normal, pero una vez que uno intenta convencer a alguien de que es muy inspirador, bueno, esa otra persona me dijo, lo intenté, pero no me funciona para nada. Pero si yo leo a Gilles Deleuze, un filósofo francés, sobre las estructuras lisas y estriadas, por ejemplo, para mí son ideas tan espaciales y provocativas que me dan un apoyo intelectual para desarrollar mis conceptos en el estudio. Y me gusta ese tipo de pensamiento. Tal vez es por eso que mi próximo libro es una combinación entre investigación y desarrollo conceptual, de manera mucho más integral.
Creo que lo que acaba de decir Philip, nuestro estudio está muy enfocado en la investigación. Siempre lo ha sido. El segundo libro fue sobre ese tema, los 3 cambios de la investigación, que se publicó en 2016. Y estoy de acuerdo con Philip. Ya no estamos en una época modernista. Es importante entender a dónde vamos a ir de ahora en más. Para mí, estamos en un momento súper interesante. Se está modificando todo lo que está ocurriendo con el calentamiento y con el clima, pero podemos ir más allá del rol tradicional de diseñar como arquitectos para llegar a un rol de ser expertos. Estamos capacitados para trabajar en múltiples plataformas, ya sea digitales, como consultores o como expertos fuera de la tecnología, de la arquitectura, como les mostré en la presentación donde estaban estos girasoles mutantes que parecían monstruosos. Se ve que estas flores crearon un nuevo linaje donde no había vuelta atrás, solamente se podía avanzar. Para mí esto fue un punto de inflexión muy impresionante. Nosotros estamos en ese momento como arquitectos, no hay vuelta atrás. Estamos en un estadio tan diferente y en una situación tan diferente del mundo que solo se puede ir para adelante. Como arquitectos, probablemente estemos muy entrenados para ocuparnos de estos temas. Para los arquitectos va a ser una etapa muy interesante. No solo vamos a ser diseñadores, sino también expertos, consultores y colaboradores en equipos más amplios. Antes de permitirle responder a Francisco, quisiera mencionar que como crítico, mi rol es tratar de impulsarlos a que me den respuestas distintas. Tal vez el consenso es bueno en algunos temas, pero no en esta profesión, me parece. Creo firmemente que necesitamos respuestas muy distintas y opiniones muy distintas. Si ustedes están en desacuerdo, creo que nuestro mundo va a ser mucho más diverso e interesante, mucho más rico. Así que después de esto, te paso la palabra, Francisco. Gracias, Vladimir. Voy a responder en inglés, ¿no? Look, I think I really like. I think this morning when we Cuando escuchábamos a Carlos Ferrater, dijo algo maravilloso. Qué arquitecto maravilloso, ¿no? Cuando hablaba de la solución de esa casa, que no se le ocurría nada, aún días antes de encontrarse con el cliente, no sabía qué hacer. Y finalmente se le ocurrió, pero no dijo algo que yo sé que él hizo. Simplemente es demasiado humilde. Es un trabajo muy duro el que él hizo. Y yo no soy ese tipo de persona que se inspira por la tecnología, por los libros, ni por las películas. La inspiración me hace resolver problemas. Cuando yo trabajo en las soluciones, ahí es donde llego a un lugar, porque pienso que para diseñar algo hay que saber qué vamos a hacer. Es difícil llegar a ese punto, requiere trabajo. Para mí la tecnología es un medio para llegar a un fin, no me inspira. Esto es una tecnología. ¿Es poético, es inspirador? Para mí no, en realidad. Yo mostré un proyecto esta mañana cuando hablaba de la fertilización cruzada entre las diferentes disciplinas. Este voladizo que hice en Tokio viene de la tecnología o de algo que los arquitectos no estamos utilizando. Lo que me molesta sobre la profesión es que seguimos pensando en edificios y cómo construir edificios. Y a mí esto me parece ya un poco anacrónico, en cierto sentido. Sigo haciéndolo, pero mi sueño es los no edificios. El día que pueda hacer algo que dé refugio y que proteja de los elementos y nos haga sentir felices, en el sentido de que estimule nuestro intelecto.
pienso que ese va a ser el momento en que voy a poder dejar de hacer lo que hago. Y no creo que lo vaya a encontrar, por lo menos en los próximos 30 años. Y cuando pienso en lo que realmente me inspira, y esto va a parecer como un cliché, pero es así, creo que hemos dejado de observar la naturaleza y estamos tratando de imitarla sin entender en realidad qué es lo que significa. Es como es porque es así, es un modo, y no hay nada más bello que algo que funciona. Y de ahí proviene la belleza. Y eso es lo que me parece que es la fuente de inspiración para mí. Bueno, quiero tratar de ser crítico ahora y quiero que hablen sobre el momento de la arquitectura ahora, cómo estaban las cosas ahora, cómo lo evaluarían, cómo lo critican. ¿Qué crítica podrían dar de manera positiva, ¿no? Una crítica constructiva. ¿Cuál creen que es la situación? ¿Estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos? ¿Cuál piensan que es su lugar en este discurso? ¿Qué sugerencias tienen? ¿Qué se les ocurre? Porque para mí el discurso se está volviendo muy similar en todas partes, pero al mismo tiempo si observamos la producción de arquitectura en todo el mundo, y lo vimos hoy, vemos que es muy provocativa, interesante y diversa. Y es muy buena. Pero si observamos el discurso, esto siempre es muy similar. Entonces podríamos decir que la profesión está en crisis, que no es así si vemos a todos los proyectos que se están haciendo, ¿no? Pero me gustaría escuchar un comentario sobre eso y sobre la situación, el estado actual de las cosas y cuál es la salida también. Vamos, siempre tenés algo para decir. ¿Vos no tenés nada para decir? Trato de convencer a los desarrolladores de esto, pero creo que una de las cosas que probablemente compartimos es que no estamos tratando de hacer proyectos gigantes y memorables per se, ¿no? Yo si armo algunos proyectos ya estoy contenta, no necesito hacer cosas enormes y tremendas. Nosotros los arquitectos tenemos mucho tiempo y muchas cláusulas de confidencialidad, pero lo que nos decimos a veces es que estamos haciendo muchas casas a prueba de huracanes, de inundaciones, con material que es fácil de utilizar, que es asequible, que es resistente. Y para mí eso es muy importante. Mi sueño sería, quizás porque soy holandesa, pero quiero que los desarrolladores hagan viviendas sociales, hacer buenas casas para la gente que no tiene mucho dinero, porque la arquitectura puede ser buena y bella por muy poco dinero, no hace falta gastar tanto. Entonces, pero bueno, es muy difícil evidentemente convencer a la gente de que ayude. Lo he hecho, lo hice una vez en África, porque lo hice ad honorem, fue en 2008. No estaba trabajando, sabía que alguien estaba trabajando en una escuela en África, así que le pregunté a mi amigo si podía ayudar. Y le dije, te vamos a ayudar ad honorem a diseñar esta escuela.
Y bueno, resultó ser todo un orfanato, así que había dormitorio, un centro de salud, había de todo. Pero fue uno de los proyectos más inspiracionales que hicimos y fue muy bueno para la oficina también pensar en otra cosa. Fuimos a África a ver el sitio, recolectamos dinero para hacerlo. Y es una de las cosas que hicimos porque, bueno, nos dimos cuenta que hay gente que está mucho peor de lo que estamos nosotros. Entonces, dejemos de quejarnos y hagamos algo por alguien más de manera gratuita. No porque seamos ángeles, ni mucho menos, pero porque fue realmente maravilloso hacerlo. Y en nuestro entusiasmo conseguimos un montón de auspiciantes, mucha iluminación, por ejemplo, que nos dieron de manera gratuita de Archimiri. Así que pudimos poner unas mejores luces de calidad en ese orfanato. También queríamos paneles solares, nos dieron todo el sistema y así. Y fue un momento maravilloso, ¿no? Cuando uno está emocionado por algo, entusiasmado, hay tantas personas que quieren ayudar. Yo creo que, bueno, sí, me gustaría hacer más de eso. Me parece que hay muchas situaciones caóticas en el mundo que necesitan un influjo de energía y de ideas. Ok, ¿qué piensas de esta posición tan proactiva de la que hablaba Winka? Bueno, en esa segunda pregunta se responde la primera, creo, porque hay que preguntarse constantemente dónde uno está parado, dónde está la profesión. Y la búsqueda de desarrollo, de perfeccionismo, suele ser parte de la inspiración, ¿no? La inspiración de la que hablamos no es algo que viene desde afuera, es algo que tenemos que extraemos de adentro, ¿no? Y que se prepara desde adentro. Una de las etapas de esa preparación es esa pregunta. Me acuerdo que hace alrededor de 15 años en Italia, en este tipo de charlas, decían que la nueva generación, la generación anterior iba a ir bailando y van a llegar nuevas generaciones, ¿no? Y esta predicción resuena en mí bastante seguido, ¿no? Siempre que miro el reloj digo, ¿ya se fueron bailando? Bueno, me parece que no. Pero está bueno que no, que estén aquí y que esta nueva era comience, pero hay que tener cuidado, porque cuando empieza algo nuevo es difícil darse cuenta muchas veces. Francisco, creo que trajeron un punto muy interesante a colación. Yo trabajé en Doha, en Qatar, en un edificio, y fue una experiencia difícil porque uno está construyendo algo enorme que cuesta muchísimo dinero. Y acá me van a crucificar seguramente, pero a veces hacen un montón de cosas, ¿no? Construyen mucho allá y no saben ni qué van a hacer, solo quieren que sea el mejor, lo más alto, lo más grande. Pero bueno, al mismo tiempo, el trabajo que requirió toda esta construcción, toda la gente que lo estaba haciendo, no saben las condiciones paupérrimas en las que vivían, se pondrían a llorar ahora mismo. Entonces tenemos toda esta tecnología y se podría usar para que esas personas que trabajan en la construcción, en las viviendas, tengan, bueno, vean una elevación de su vida, de su calidad de vida, ¿no? Yo estuve en China en 2006 y no podía creer, ¿no? Cómo trabajan las mujeres en la construcción sin cascos, sin zapatos apropiados. Ya no es así, pero era muy duro verlo. Entonces hablábamos con el cliente capaz y lo presionábamos y le pedíamos, le decíamos,
hay mucha ganancia en lo que están haciendo, pero la arquitectura tiene una responsabilidad social, entonces tenemos que cumplir este papel. Se trata de hacer cosas hermosas, sí, pero también queremos dejar un legado, y en ese legado todos tenemos que ser parte, no solamente los que lo pueden pagar. Cuando hablé con Philip en la entrevista hace poco, dijiste una frase muy bella, que es que en el futuro la gente no va a trabajar en sitios de construcción. Si pudieras hablar un poquito más de esto, ¿qué querías decir? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, por un lado, la arquitectura es una disciplina que tiene una relación fuerte con el proceso social, con el proceso de producción también. Y como quieran definir esta disciplina, por ejemplo, ¿no? Estamos capacitando a los estudiantes. Bueno, ¿qué tipo de personas queremos capacitar? ¿Qué tipo de arquitectos queremos tener? Algunos van a van a priorizar algunas cosas. Algunos van a ser líderes en experimentación, en investigación. Peter Asman hablaba de que tenía una influencia importante. The making. Alguien tiene que hacer esto. Si nos entrenamos como profesionales, tenemos que aprender cómo participar en el proceso social. Tenemos que ser parte de la producción. Por ejemplo, tenemos que pensar en cómo organizar todo el proceso con los constructores, con los diseñadores. Tal vez hay una gran separación entre el contratista y el diseñador. Se trata de estas empresas gigantes. Y la única opción para los alumnos es encontrar trabajo en estas empresas de diseño. Esto es lo que está pasando ahora. Se puede transferir a la consultoría en las diferentes disciplinas en el futuro. Pienso que tenemos que pensar en el futuro. Quisiera hablar de esto. Es importante para nosotros porque la economía global no está tan bien y hay una gran transformación que se está dando. Se tiene que considerar el problema ambiental, la relación entre los humanos y el proceso de producción. Por ejemplo, en China, en los últimos 30 años, ha habido un salto que ha generado un gran daño ambiental. La nueva generación, en realidad, no quiere ir a los sitios de construcción, quieren ir a una fábrica. Hacemos mucha promoción en nuestro país de hacer prefabricados en las fábricas. Esto ya está ocurriendo demasiado rápido. Tenemos una muy buena producción en robótica. El 70% de la construcción, por ejemplo, en China, se está haciendo una prefabricación de un 70% y un 30% de trabajo en el sitio. Este es el futuro que tenemos que considerar. Para ser arquitectos en el futuro, ¿tenemos que ser una estrella o un héroe? ¿Qué tipo de trabajos vamos a tener? Es muy diferente. Mi consideración es muy diferente. Es imposible entrenarse en esta generación como estrellas. Estas grandes estrellas, bueno, este no es el futuro. Algunas personas tienen el talento para estar ahí. Hay que considerar cuál va a ser su verdadero futuro. Y tienen que estar vinculados con el proceso social. En los pocos segundos que nos quedan, ¿podría explicarnos algo más? ¿Algo que no hayamos mencionado antes? Sí, para los arquitectos. ¿Podría resumir un poco en una pregunta lo que usted quisiera decir? Think tanks. Creo que necesitamos más think tanks.
como estamos haciendo acá, brainstorming, con arquitectos y con gente fuera de la arquitectura. Tener una comunidad donde podamos compartir, eso es muy importante. En los últimos 15 años he generado esto, una plataforma de aprendizaje y de compartir a nivel cultural y de manera inclusiva. Esto va a ser muy importante para el futuro. Entiendo que se trata de qué tendríamos que hacer. Tenemos que ser sintéticos, flexibles y aprender todo el tiempo. Así tenemos que ser. Francisco, 13 segundos, mi número favorito. Tenemos que hablar, tenemos que aprender a escuchar, porque a nosotros nos gusta mucho hablar.